Casa de Oración es una iglesia que nació en el corazón de Dios y somos una comunidad de personas que se unen para servir y adorar al verdadero Dios. Somos una familia que espera con las puertas abiertas a cada pequeño, cada joven, a cada anciano, a cada familia, a quienes están enfermos y sin esperanza, a quienes están afligidos y no encuentran paz, a quienes se reconocen como pecadores y necesitan el perdón de Dios, a quienes buscan la verdad, a quienes necesitan un camino y anhelan un propósito, a quienes requieran un refugio y precisan soluciones, sobre todo para conocer a Dios. Estamos muy contentos que hayas llegado a esta casa, ya que nuestra casa es tu casa. Al estar aquí, ya eres parte de nosotros y de nuestra familia. Ya no estás solo. Bienvenido a casa. ¿Qué tal si oramos al Señor? Bendito Dios, queremos darte gracias. Estamos aquí en tu casa, Señor, y deseamos ser muy bendecidos con tu palabra. Oh Dios, queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, por nuestros errores, nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor, por todo lo malo que hemos hecho y por todo lo bueno que no hicimos. Perdónanos, Señor. Nos dirigimos, Señor, a la cruz donde tu precioso Hijo derramó su sangre por nosotros. Y como dice tu palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias por tu Espíritu y tu palabra. Bendícenos conforme a la necesidad de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que estemos dispuestos al cambio que tú necesitas hacer en nosotros, que no pongamos resistencia, sino que seamos dóciles para ti. Y de esa manera Cristo resplandezca en nuestras vidas. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos, parece que hay en el audio un exceso de ganancia, parece. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la mujer de Sunén, de la tsunamita? A ver, ¿qué te acuerdas de ella? ¿Ah? Ya. Mujer agradecida. Mujer que comparte todo, ¿no? Wow, mire. Estoy haciendo una supervisión entonces. Wow, qué bonito. Recordamos de esta mujer que vio al profeta Eliseo. Eliseo caminaba 50 kilómetros desde el Monte Carmelo hasta Jezreel. Y antes de llegar a Jezreel estaba Sunem. Y ahí había una familia de la historia que nosotros conocemos, la mujer de Sunem, la tsunamita. Ella siempre veía que Eliseo, en ese sol de más de 40 grados, y el problema de Eliseo es que era calvo, imagínense. No habían los sombreros de catacaos. Pero
ella sintió compasión del varón de Dios y siempre le invitaba a comer. Wow, y dice la historia que la mujer de Sunem era una mujer importante. En otras versiones dice que era una mujer rica. Su esposo era dueño de una hacienda y tenía obreros que cosechaban en su hacienda. Así que por ese lado era una mujer importante, como se dice ahí en la palabra de Dios. Pero ella en una oportunidad, conversando con su esposo, ¿se recuerdan ustedes lo que le dijo? Este es un varón de Dios, es un siervo de Dios. Es como el pastor Eber, más o menos, ¿no? A ver, wow, alguien tuvo fe. Bien, la cosa, hermano, es que ella dijo, hagámosle una casita, pongámosle una mesa, su cama, su silla, su candelero, para que cuando él venga, él descanse ahí. Así que la historia es así, construyeron, bendijeron al profeta de esa manera, el profeta se sintió comprometido, tanta bondad, se sintió endeudado, así que le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tienes algún problema con el rey o con el capitán del ejército? Y la mujer dijo, no, yo tengo todo lo que necesito, yo vivo aquí, le dice la mujer. Pero así como habíamos distinguido a la mujer como insistente para bendecir, insistentemente bondadosa, vemos a Eliseo un persistentemente agradecido. Él quiere honrar esa bondad, se siente en deuda. Así que le pregunta a Jesse, ¿cómo le podemos ayudar a esta mujer? Y se rascaba la cabeza con los pocos cabellos que tenía Eliseo. Entonces Jesse le dice, ¿sabes una cosa? Ella no tiene hijos. Y además, su esposo, ¿se recuerdan lo que dice? Ya está viejito. Sí, ya está viejito. Entonces, creo que unos añitos más se pierde toda esperanza. Pero parece que ella había aprendido a convivir con ese estigma, porque para ese tiempo oriental era un estigma, una maldición. Que una mujer no pueda tener hijos era visto como una mujer que seguramente está bajo maldición. Pero ella ya había aprendido a convivir, había desechado todo tipo de esperanza. Así que ella asimiló. Pero el profeta viene y le dice, mira, el próximo año abrazarás un hijo. Y ella se siente un poco como ofendida y le dice, no hable así, siervo de Dios, no me engañes. Y el profeta, de manera bien firme, había dicho que el próximo año ella abrazará un hijo. Y así fue. El próximo año ella estaba cargando un hermoso y robusto bebé. Recordamos entonces, hermanos, a la mujer. Habíamos visto 3 ejemplos. Wow, aquí viene el detalle. Es lento pero seguro, ¿no? Ok, habíamos visto 3 ejemplos de la mujer de Sunam. Habíamos visto que era un ejemplo de hospitalidad. Ya lo describimos. Desprendida, un ejemplo de hospitalidad. Habíamos visto en ella una mujer muy generosa.
pero también habíamos visto en ella una mujer con temor de Dios. ¿Qué ejemplos hermosos encontramos en esta mujer? Que la Biblia no dice su nombre, más bien dice el gentilicio. De Sunem dice la mujer sunamita. Pero vamos a encontrar, continuando la historia, vamos a continuar la historia, que la mujer de Sunem, la sunamita, también, continuando la historia, es un ejemplo de ¿qué dice ahí? De fe probada. Si yo les preguntara, ¿ustedes tienen fe? Ustedes me van a decir, pastor, tenemos fe. Y yo no lo dudo. Pero lo que quizás usted va a evaluar es si realmente lo que usted tiene es una fe probada. Fácil es tener fe. Me arrodillo y tengo fe, leo la Biblia y tengo fe, oro y tengo fe, vengo a los domingos al culto, tengo fe, voy a la célula, tengo fe, pero fe probada. Y la Biblia, a través del apóstol Pedro, nos enseña que nuestra fe es probada como el oro. Cuando el oro es comprado, es llevado al fuego y a alta incandescencia, a altísimo fuego, el oro va a botar lo que se llama la escoria. La escoria va a salir. Y finalmente, a la altura, a la altísima temperatura, el oro solamente va a quedar oro puro. Imagínense que Pablo dice que nuestra fe se prueba de esa manera. Y yo te pregunto, ¿hasta qué temperatura ha llegado el fuego para probar tu fe? ¿A qué temperatura llegó? Entonces, hermanos, nuestra fe será probada. Por eso que las dificultades, las pruebas, todo aquello que se nos presenta como adversidad, viene a ser como el fuego que va a probar realmente el tamaño de nuestra fe. Va a probar el peso de nuestra fe. Y aquí vamos a encontrar a una mujer que tiene fe, pero que también va a ser probada. Y vamos a encontrar a una mujer que nos va a dar un ejemplo de esperanza. De una mujer que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de esa tempestad, ella no va a dejarse consumir por la tempestad, sino más bien que va a sacar fuerzas, como algunos llaman resiliencia. ¿Por qué? Porque ella espera en Dios. A pesar de todo, a pesar de lo que viene, a pesar de lo que está pasando, ella tiene toda su esperanza en Dios. Magnífica mujer. Pero también vamos a ver en ella una mujer de gratitud. Siempre, siempre agradecida. Y como dije el año pasado, el año pasado estoy diciendo, el domingo pasado, ¿qué está pasando conmigo? Como dije el domingo pasado, muchas veces todos, incluyéndome yo mismo, adolecemos de gratitud. Tenemos que aprender que Dios nos dice que por todo debemos estar agradecidos. Por todo, aún por lo mínimo, por lo más pequeño, quizás por lo que parece insignificante pero simbólico, pero que eso nos debe llevar a tener un corazón agradecido. Y sabe, hermano, un corazón agradecido siempre vive en abundancia. Un corazón que no es agradecido siempre para quejándose. Veamos entonces, hermanos, en esta historia
Una mujer de fe probada. Dice que ya, el niño había nacido, ahí dejamos la historia. Ella abrazó un niño en sus brazos, resucitó esa idea hermosa de ser mamá. Ella era mamá, ella estaba amamantando un niño, ella había sanado su corazón de ese estigma que la sociedad había impregnado en ella de ser una mujer bajo maldición y que no tiene nada de verdad. Era solamente como un estereotipo nada más. Dice la palabra de Dios, cierto día el niño ya más grande, ¿cuánto más o menos de edad le calcula a usted? Ya más grande, 12 años más o menos, vamos a ponerle 12 años, ¿no? 12 años vamos a ponerle. Cierto día, dice, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre. ¡Ah, wow! Ayudaba a su papá, más o menos 12 años, porque la edad, cuando el varón comienza a recibir responsabilidades en esta cultura oriental, era precisamente a los 12 años. A los 12 años ya se le consideraba una persona que debe asumir responsabilidades. Cultura oriental, cultura hebrea. Entonces salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. El padre, dueño de una hacienda, y tenía trabajadores en su hacienda. Entonces el niño comenzó a seguir los pasos de su papá. Su papá se iba a la hacienda, él también iba a la hacienda. Su papá estaba feliz que el niño le acompañaba en el trabajo del cual él vivía. Pero de pronto, el niño comienza a decir, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Para algunos estudiosos hebreos, probablemente lo que el niño sufrió fue un aneurisma cerebral o un derrame cerebral. Más o menos aproximadamente, doctor Robert, más o menos por ahí va, ¿no? Un derrame cerebral. Recuerden que la temperatura más de 40 grados también ahí. Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Entonces el niño se enfermó. Seguramente era algo congénito, algo habrá pasado con él. Lamentablemente en aquel tiempo pues no había paracetamol. Pues si no, paracetamol nada más, aunque habían también los remedios caseros que eran mejor que el paracetamol, ¿no? Se sabía que habían remedios caseros. Bueno, pero la historia dice aquí, su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa, junto a su madre. Entonces él vio que era un asunto que su esposa lo podría manejar. Él estaba trabajando, entonces dijo, llévalo a mi esposa, ella lo va a cuidar seguramente. Las mujeres son muy sabias en este aspecto. No solamente en no se vayan a ofender, en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Así es, ¿no? Así es. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, o sea, en sus brazos. Pero cerca al mediodía el niño murió. ¡Qué desilusión! Yo mismo, como lector de la Biblia, todas las veces que he leído este pasaje de la Biblia, Dios mío, yo mismo, como que yo me pongo en los zapatos de ella. ¡Qué desilusión, Dios mío! Yo me había hecho la idea, ya no tendré hijos. Viene el profeta y me dijo, el próximo año abrazarás un hijo. Bueno, con todo, amén, ya gloria a Dios. Pero de pronto, cuando ya el niño había llegado quizás a los 12 años, se muere. ¡Qué desilusión! De verdad, qué desilusión. Por eso es que estaba diciéndoles, hermano, una mujer de fe probada.
Y mire el tamaño de la desilusión, como semejante al fuego para purificar esa fe como el oro. Usted quizás podrá decir, lo que yo estoy pasando, quizás nadie lo ha pasado. Usted podrá decir, lo que yo estoy pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Usted podrá decir, el tamaño de la situación que paso es demasiado grande. Pero ¿sabe, hermano, por qué Dios permite eso demasiado grande? Es porque tu fe necesita ser probada, como el oro, que saque toda la escoria. Yo sé, hermano, que hay mucha escoria todavía para sacar de mí. Y Dios seguramente me va a estar probando siempre. ¿Para qué? Para que esa escoria salga y quede la fe pura de oro de máximo quilate. ¿Cuál es el máximo quilate del oro? Oro de 24. Ya no hay más de ahí, ¿no? 24 es lo máximo. Entonces usted ahí diga en su mente, yo tengo la fe de 24 quilates. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! No. ¿No será que presumimos? No, pero la cosa es, hermano, que lo que Dios quiere es que tu fe, análogamente como el oro, realmente sea de 24 quilates. Pero para que llegue a ser oro de 24, tiene que pasar por un fuego muy alto. Y quizás lo que tú estás pasando en este momento sea un fuego muy alto. Y quizás no te explicas por qué este fuego tan alto. Quizás hoy has encontrado la respuesta a esa pregunta. Dios está probando tu fe. Y vamos a seguir en esta historia a esta mujer. Hablamos de ella como una mujer de fe. Pero vamos a hablar de ella, de esas mujeres de fe que hace que las cosas sucedan. Mire la diferencia. Hay creyentes que esperan que las cosas sucedan. Y siguen esperando. Como por ejemplo hay algunos solteros que están esperando que las cosas sucedan. Sin ofender, a lo mejor hoy día puede ser tu día. Están esperando un sueño, una confirmación, el color que han escogido, el tamaño de oreja. No, sí, también hay. Y entonces esperan. Y siguen esperando hasta ahora, siguen esperando. Pero la fe no es esperar que las cosas sucedan. Esperar es hacer que las cosas sucedan. Entonces hay un tip para los que están solteros: hagan que las cosas sucedan. Manos a la obra, ¿no? Hagan que las cosas sucedan. Y es entonces, hermanos, que podemos aquí en esta mujer, ella se enfrenta a una desilusión tan grande, a una decepción tan grande, a una frustración tan grande. Pero ella entonces no se va a cruzar de brazos. Dice, ella lo subió y lo llevó ¿dónde? No había hospital, no había centro médico, pero ella lo pudo haber llevado a la cama de ella. Pero dijo, no, yo lo voy a llevar al mismo lugar donde comenzó esta historia. Esta historia comenzó en la cabeza del profeta, cuando estaba acostado en la misma cama que yo le construí. Entonces dice la palabra de Dios, ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó ahí. Mire lo que hace esta mujer. Dice, después le envió un mensaje a su esposo. Mándame, no le dice al esposo lo que había pasado. Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida.
Entonces la historia dice, cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giezi. Quiero detenerme un poquito ahí. ¿Cuántos kilómetros caminó esta mujer? Bueno, iba en un burro. 50 kilómetros, era el mediodía, el sol quemaba, zona oriental, más de 40 grados. Entonces ella no le importó esas cosas. Agarró, montó su burro y nos vamos al monte Carmelo, porque era allí donde estaba el profeta. Y dice que Eliseo la vio de lejos. Entonces dice, mira, le dice al criado, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están bien? ¿Están todos bien? Tú, tu esposo y tu hijo. ¿Y qué contesta ella? Sí, contesta ella, todo bien. Decir ese todo bien es decirlo realmente con hidalguía cuando en el fondo había alguien que había muerto. Y muchas veces decir, cuando a veces muere alguien, dice, ¿cómo estás? ¿Qué quieres que te diga? Pero bien, hermano. Y todavía no sé si lo decimos con sinceridad, con el gozo del Señor, hermano, con el gozo del Señor. Pero ella, hermano, entonces contestó de lo profundo de su corazón de una mujer que a pesar de la adversidad puede decir, cuando le pregunta, ¿está todo bien? ¿Tú, tu esposo, tu hijo? Sí, contestó ella, todo bien. Porque miren, hermanos, ¿qué es la fe? Decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero decirlo como concepto es fácil. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta parte sí es complicada. ¿Podrá haber convicción de lo que no se ve cuando tenemos nosotros una mente tan lógica que más bien dice en sentido contrario, tengo que ver para creer? Entonces esta mujer había dejado a su hijo muerto en su casa, en la cama del profeta, pero ella sabía que su fe le daba una esperanza, que habría algo de solución para ella. Entonces ella va donde el profeta, pero dice, sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, con Eliseo, se postró en el suelo delante de él y se agarró a sus pies. Eso significa desesperación. No siempre cuando tenemos fe no nos vamos a desesperar. Hay una mujer, una sierva de Dios, un día me dijo, Ever, el que tiene fe no se desespera. Y es verdad, porque en la traducción de ella, en el idioma de ella, cuando la Biblia dice, el que cree no será avergonzado, en la traducción de su Biblia, en el idioma de ella, un idioma nórdico, dice, el que tiene fe no se desespera. Pero es verdad, el que tiene fe no se desespera, pero aquí encontramos a una mujer donde su fe está en el mismo límite máximo, donde un punto más hacia arriba no podemos evitar de ser humanos, ser hombre, ser mujer. Y es ahí donde ella expresa
la desesperación. Dice que ella se postró en el suelo delante de él y se agarró a sus pies. Una desesperación por encontrar una respuesta. Aunque hay esperanza, puede haber desesperación, pero cuando hay esperanza, seguro que hay una respuesta. Eso es lo hermoso de esto. Pareciera que fueran ideas absurdas que se enfrentan ellas mismas, pero es así. Pero mire, por un momento, una mujer que se desespera, pero dice, Jessie comenzó a apartarla. Tal era la desesperación de esta mujer que el hombre quiso apartarla, que algo se le ocurrió en ese momento, pero Eliseo dice, déjala. ¿Y qué cosa dice ahí? Ella está angustiada. Está angustiada. Una mujer de fe que también pasa por el camino de la angustia y de la desesperación, pero que el camino de la angustia y la desesperación no es un camino sin fin, sino más bien que hay una luz, y esa luz significa Dios, que tiene el control de todo esto. Hay angustia, hay desesperación, y algo atípico en el profeta. Generalmente el profeta siempre tiene un mensaje de Dios, pero en este momento el profeta no lo tenía. Mira lo que dice a continuación. Pero el Señor, ¿qué cosa dice ahí? No había dicho lo que le pasa. Si el profeta también estaba, ¿qué le pasará? Ni la mujer me ha dicho nada, ni Dios me ha dicho nada, pero él va a interpretar la actitud de esta mujer. Y entonces la mujer comienza a sacar lo que está dentro de su corazón, lo que ella quizás ya había sanado, lo que ella ya había dejado atrás, como una herida en su corazón, como una puñalada clavada desde que era una adolescente. Toda adolescente deseaba ser madre, y aún mejor si podría ser la madre del Mesías. Todas esas ilusiones habían quedado atrás. Su corazón ya había sido sanado. El profeta le dice, de aquí a un año vas a abrazar a un hijo. Y ella como que se resiste a todo esto. Pero bueno, sucedió al año siguiente. Ella amó en esos 12 años a este niño. Y ahora el niño está muerto, y entonces ella, de lo profundo de su corazón, saca esto: ¿acaso yo te pedí un hijo? Mire lo que le dice ella: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Entonces allí el profeta entendió que algo había pasado con el niño, y seguramente el niño ha muerto. Pero ella sacó de su corazón. Ella había disfrutado esos 12 años con este niño, lo había disfrutado. Como toda mamá que disfruta desde el primer día a sus hijos, como todo papá también, que disfrutamos desde el primer momento cuando nuestros hijos han nacido. Pero de pronto ella lo pierde, y como que todo comienza otra vez a foja cero. Entendemos esta mujer. Enseguida Eliseo le dijo a Jessie, a su criado: prepárate para salir de viaje. Tenía que tomar 50 kilómetros. Toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido. ¿Y qué cosa le dice? Ay, avísenme, hermanos. Bueno, ahí va. Ahí está. Ajá.
Ahora sí o no. Ok. Volvió. Entonces Eliseo le dice, pon la vara sobre el rostro del niño. Y mire lo que dice a continuación. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ¿qué cosa dice la mujer? Yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Y como era voz de mando, así que Eliseo volvió con ella. El título que tiene ahí dice, una mujer que hace que las cosas sucedan. Que no espera que las cosas sucedan, sino que ella toma acción inmediatamente. Ir al origen, pero también ir al lugar indicado. Si usted vino con un problema, con una situación tan terrible, sepa usted que usted ha llegado al mejor lugar. Usted ha llegado al Monte Carmelo. Ha llegado al Monte Carmelo. Este es el Monte Carmelo. No es el profeta Eliseo que está aquí. El que está aquí es el que hizo la promesa, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Él está aquí. Amén. Así que yo no regreso a mi casa. Entiende bien, Eliseo, tú eres el culpable de todo esto. No te lo pedí. De ti salió esa idea. Entonces yo no regreso porque lo he puesto en tu misma cama. Yo no regreso a casa a menos que tú Eliseo, no Jesse, tú Eliseo vengas conmigo. Acto seguido, dice, Jesse se adelantó. Jesse corrió. Jesse era un tipo así bien acomedido. El profeta le dijo, anda, ponle esta cosa en la cara y él corrió. Se adelantó, dice, puso la vara sobre el rostro del niño Jesse. Pero como dice ahí, no pasó nada. Me imagino que Jesse estaba en este plan ahí. Y él mismo se sentía frustrado. Nada. Otra vez. Nada. Ni con la izquierda ni con la derecha. Entonces dice ahí la palabra de Dios, no daba señales de vida. Entonces regresó Jesse para encontrarse con Eliseo y le dijo lo que ya entendía el profeta. El niño, ¿qué cosa dice? Sigue muerto. Ajá, el niño sigue muerto. Y luego dice, en efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto acostado en la mismísima cama del profeta, de donde allí se había gestado la ilusión y la gratitud del profeta para decirle, de aquí a 1 año serás mamá. Eliseo entró, cerró la puerta y dice, y oró al Señor. Mire, Eliseo como profeta, él recibía constantemente mensajes de Dios. Pero hasta aquí, Dios no habla con el profeta. ¿Se ha dado cuenta? Vamos a ver en otras historias donde Dios le dice, Eliseo, haga esto. Eliseo, diga esto. Eliseo, vaya donde el rey, dígale esto. Eliseo, y le da el mensaje y la orden o mandamiento que Dios quiere dar. Pero en este caso, el mismo Eliseo está perdido en el limbo. No, Dios no me dice nada.
ausencia total de la voz de Dios. Y como que Dios también le hace sentir a Eliseo, esa idea fue tuya. Ajá. Y si ha sido tuya la idea, entonces sufre también. Típico de sufre, peruano, sufre. Sufre también Eliseo, sufre. Y es entonces que dice, después el profeta dice, se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre su boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Se tendió así. Mientras se tendía él, que dice ahí, el niño, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Esto me hace recordar en una ocasión. Yo tenía, creo, como un mes que había recibido a Cristo en mi corazón. Y yo estaba tan amoroso de Dios. Yo me pasaba todo el día predicando, evangelizando, compartiendo. Donde había oportunidad de reunirme, ahí estaba reunido. Donde había estudio bíblico, ahí estaba yo. Donde había ayuno, ahí estaba yo. Así que yo estaba metidazo al 100%. Y en una oportunidad, cuando estaba terminando de predicar, mira, a un mes yo ya estaba predicando. Estaba terminando de predicar y alguien por la ventana dice, vayan a mi casa, vayan a mi casa. Así que fuimos a su casa y nos encontramos con una persona que estaba en la cama muriendo. Y como yo venía de una experiencia de haber recibido un milagro de Dios, yo estaba muerto y Dios me levantó de una situación de agonía próximo a morir. Entonces le comparto esta experiencia y esta persona al día siguiente lo encuentro en el templo. Le digo, ¿tú no eres el que anoche oramos por ti? Y dice, sí, dice, ya estoy sano, me dice. Wow. Y entonces nos volvimos a reunir con esa misma gentita ahí. Estábamos reuniendo y aparece otro jovencito y dice, vayan que mi mamá se está muriendo. Oye, ¿dónde está tu mamá? En el cerro. Nos fuimos al cerro ahí. Literalmente la mujer estaba fría. Fría literalmente. En esa vehemencia de joven, yo ahí de 19 años más o menos, ahí con esa vehemencia, agarré, ella estaba tendida en la cama, metí mi mano por detrás de su cuello, la traté de inclinar un poco. Dije, hermano, vamos a orar. Estaba fría la mujer. Vamos a orar, hermano. Yo no soy médico para diagnosticar en qué situación realmente estaba, pero lo que yo sentía era una mujer fría ahí. Así que dije, hermano, vamos a orar. Así que comenzamos a orar. Y mientras comenzamos a orar, todos los hermanos que estaban ahí, en mis manos esa mujer comenzó a calentar. Comenzó a calentar. Terminamos de orar. Ella pidió agua, le dieron agua. Nos regresamos cada uno a la casa. Al día siguiente yo dije, voy a ver, ¿qué habrá pasado con esa mujer? ¿Se habrá muerto? Ni yo sabía qué había pasado con ella. O sigue con vida. La cosa es que yo sentí que ella calentaba mientras la tenía en mis brazos. La encontré lavando ropa la mujer. Ahí en sus tinas, en Chulucana, esas tinas grandotas ahí. ¿Qué haces, hermana? Lavando. Oye, pero si estabas casi muerta anoche, pero yo ya estoy bien. Me hace recordar cuando Eliseo sintió que el niño comenzaba a entrar en calor. La mujer estaba esperando afuera. ¿Qué estará pasando adentro? Esa mujer cuando se encontró con Jesse y le pregunta a Jesse, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu hijo? ¿Está todo bien? ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Sí, todo bien. Todo bien, pero por dentro había
una desilusión tan grande. Pero no importa el tamaño de la desilusión, porque el tamaño de nuestro Dios es infinito. Así es. Y dice la historia aquí, entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación, ya había calentado el muchacho, ya el mismo profeta, Dios no le está diciendo nada, pero el mismo profeta está sacando conclusiones, esto va por buen camino. Y se tendió nuevamente sobre el niño. Pero ¿qué cosa dice ahí? Esta vez el niño, ¿qué cosa dice? Estornudó. No sé si fue achís, pero estornudó 7 veces. ¡Wow! 7 veces estornudó. ¿Y qué cosa dice? Y abrió los ojos. Eliseo respiraría profundo en ese momento. Diría, de la que me salvé. Porque si este niño no vive, la que está afuera me va a requintar otra vez. Para la gloria de Dios. Dice, entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Lo que dice ahí, una mujer que hace que las cosas sucedan. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él. ¿Qué cosa ahí dice ahí? Llena de gratitud. Después, ¿qué cosa dice ahí? Tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo, a su recámara. Como habíamos visto, hermanos, de esta mujer, un gran ejemplo. Habíamos visto un ejemplo de hospitalidad, un ejemplo de generosidad, de temor de Dios. Habíamos visto ahora ejemplo de una fe probada. Quizá, hermano, hermana, tu fe está siendo probada en estos momentos. Quizás no tienes la respuesta, la solución. Quizás no se te viene ninguna idea, ninguna imaginación, nada. Pero pasas por una situación terrible, horrible, grande, como una montaña. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a esa montaña, desarraígate, y te obedecerá. Palabras de Cristo. Esta mujer tenía la fe que mueve montañas, ese tipo de montañas, esas montañas que se levantan y que te desafían, pero tú tienes un Dios que juntamente contigo podrán hacer que esa montaña tenga que caer, porque Dios está contigo. Dice la palabra de Dios, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no le entregas esa montaña a Dios? Entrégale a Dios, cualquiera que sea esa montaña, cualquiera que sea esa frustración, esa desilusión, entrégasela a Él. Si crees en Él, vas a ser como esa mujer que hace que las cosas sucedan. No es un asunto de manipulación. Pero si tú eres ese tipo de persona que hace que las cosas sucedan, entonces, en marcha. Ahora, busque a Dios. Si no, va a estar en el limbo esperando. Pero comience a buscar a Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué tal? A lo mejor es grande esa montaña, es grande esa desilusión. Si quieres que oremos por ti y quieres pasar aquí adelante, venga, vamos a orar por usted. Como dice, la fe es hacer que las cosas sucedan. Venga aquí para orar por usted. Pase aquí adelante.
Vamos a orar por usted. Tu problema es grande, pero Dios es más grande. Tu problema es horrible, pero Dios es más grande. Amén. Venga para que oremos por usted. Voy a invitar a los líderes, por favor. Raulito, Francesca, estabas por ahí. Hermana Dalinda, por favor, pase aquí adelante. Mi esposa Cecilia. Cecilia, ayúdame a traer más personas. Venga para orar por usted. Aquí hay hermanos que quieren orar por usted. Quizás dices, hermano, lo que estoy pasando es muy grande. Un poquito más para acá, un poquito más para acá. Lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo es enorme. No importa, haga que las cosas sucedan. Venga a Dios. En Él hay solución. Milagritos, por favor, pase a ayudar. Pasemos, los líderes, pasemos, por favor. Renatito, ¿puedes pasar, por favor, aquí para orar por acá? Amén. Bendito Dios. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas, Señor, que parecieran que están oscuras. A veces nos pasan cosas, Señor, que humanamente no tienen explicación. Oh Dios, pero venimos a la luz. Venimos a la luz de Jesús, a la luz de Cristo, porque ahí hay una respuesta, ahí hay esperanza. Aleluya. Quizás estás pasando por una situación horrible, pero estás aquí para que las cosas sucedan. Y aquí está el Señor, el mismo Dios que levantó a este niño, aun cuando estaba muerto. Ese mismo Dios está aquí para decirte, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudarte. Aquí estoy yo para ayudarte. Aleluya. Bendito eres, Señor. Sigamos orando, sigamos orando. Sigamos orando. Aleluya. Amén. El Señor está aquí. El Señor está en medio de nosotros. Su Espíritu está aquí. Y el Señor está aquí para bendecir tu vida. Las cosas no van a desaparecer por arte de magia. Pero Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar pensamientos. Dios va a abrir camino donde no hay. Dios va a abrir caminos donde no ves un camino. Donde pareciera que está oscuro, la luz de Dios va a alumbrar ahí. Ahí va a alumbrar. Aleluya. Abba, Padre. Aleluya. Oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Tú que estabas con Jacob en medio de la angustia, eres el Dios de Jacob también para nosotros. Que de cualquier angustia, que de cualquier desilusión, de cualquier decepción, por más grande que sea, por cualquier dificultad, por cada obstáculo que se ha levantado, tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, que puedes levantar a tus hijos desde la tierra
que puedes levantar a los que creen, porque han creído en ti, Señor. Tú eres el Todopoderoso, el Shaddai para ellos, el Shaddai para nosotros. Dios ha descendido como el Shaddai para levantarte, para quitar tus lágrimas, para aumentar tus fuerzas, para quitar toda enfermedad y toda dolencia. Porque en la cruz llevó esa enfermedad que te aflige. Y en el nombre de Jesús ya no lo hay. Aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Bendito, bendito, bendito eres tú, Señor. Aleluya. Abba, Padre. Abba, 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 Padre. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús, gracias. Aleluya, sí, Señor Jesús. Gracias por él. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gloria a Dios.